decente, vaya. Sí. Bueno, le estaba comentando a Elena de lo del grupo, que teníamos unos grupos de exposición. Y bueno, un poco resumir lo que hablamos la clase pasada, que la idea es que ustedes, para sus evaluaciones finales, pues desarrollen unos proyectos curatoriales, ¿no? Hay 4 parejas, Gabriela e Irina, Romy y Nelson, Elena y Juliana, y Betsabe y Claudia. Esos serían los grupos para sus 4 exposiciones. Estuve pensando, bueno, no sé ¿cómo le fue con el profesor Suazo? Buenísimo. Buenísimo. Chéverísimo. Y estuve pensando, no sé, manejar esa idea oye, que de pronto hagan de verdad los proyectos expositivos para el lanzamiento de su museo. No es mala idea y tiene un norte interesante. Lo seguimos evaluando de todos modos. Pero bueno, una cosa, Lore, con esa idea de unir los 2 trabajos finales, o sea, por ejemplo, con el profesor Félix, no estamos en equipo. Entonces, desarrollaríamos las ideas, la curaduría para cada uno de las ideas de los museos. pero el museo, cada quien va a hacer un museo. Sí, muérete. Ah, yo pensé que ustedes iban a hacer en equipo un museo. No, lo vamos a hacer cada quien. De hecho, hoy definimos las 3 que estábamos, los proyectos que vamos a hacer. No, entonces ahí se enredaría un poquito la cosa, ¿no? Porque cada museo tendrá un perfil, no sé, ¿no? Tendríamos Bueno, que tener una... el museo, o sea, nuestra idea de museo, por lo menos el de Gabriela y mío, digamos, no, Gaby, podríamos tener un perfil que se una. pero si están en pareja. No, pero que va a ser Gaby y un poco yo hice una propuesta, Irina hizo una y Elena hizo otra. Pero yo lo que le propuse a Irina, porque la idea de proyecto de Irina es muy, muy interesante, que te lo puedo contar ahorita, Con que gusto. podíamos, por lo interesante de su perfil, la exposición que hagamos para ti puede ser para ese museo, tomando en cuenta la temática que ella te la puede comentar, ella. Bueno. Y yo no tengo ningún rollo porque me parece interesante y en el caso específico del proyecto contigo, hacemos eso sí ya, bueno, para el modelo es positivo, exacto, como la el modelo exposición. de Irina, que ya te va a comentar y me parece como chévere. Ok, bueno, vamos a avanzar hoy. Lo que quería era como tenerlo presente y nos tomamos unos minuticos al final y lo conversamos con calma a ver qué tal, ¿no? Porque ahorita, bueno, justamente yo lo que quería era como hoy que habláramos de la forma también de estructurar un proyecto expositivo, ¿no? Pasando también como por un engranaje teórico que es relevante tomar en cuenta porque, bueno, porque son las asignaciones de la curaduría que siempre ha sido en líneas generales como un terreno muy difícil de definir a nivel concreto, ¿no? Si en algún momento no me escuchan, me avisan o si se corta. Yo he tenido el internet un poquito aleatorio hoy, pero bueno, vamos a ir dando, me avisan si me interrumpo, porque entonces si no sigo hablando y no me doy cuenta. Entonces, claro, en la introducción está aquí, en esta presentación que la vamos a manejar esta clase y la próxima clase, yo hago como un intento de deliberar sobre lo que es la curaduría de exposiciones, ¿no? O las consideraciones actuales del curador y muy especialmente, como les comenté la vez pasada, a mí me interesa mucho esa figura que surgió a finales de la década de los 90 y donde el curador parecía o se acercaba a la figura del creador, que fue una figura, una estrategia, además de retadora, pues fue una estrategia que también fue muy cuestionada, ¿no? Criticada. Yo pienso, y es interesante como plantear, ¿no? Es decir, que la curaduría de exposiciones también se acerca mucho
a lo que es la estructuración de la colección de arte, ¿no? Son formas distintas de colocar un acento, ¿no? De estructurar. La colección, por supuesto, tiene una mirada más amplia y la curaduría puede ser que tenga una mirada más contenida en los distintos elementos que pone en relación, ¿no? Además más transitiva, porque habla de un momento en específico. Pero en ambos casos, ¿no? En líneas generales, tiene que ver con estructurar, con reunir en grupos, con dar un orden, editar, clasificar y colocar un acento especial en una determinada aglomeración de formas sensibles, ¿no? Ese es un poco como mi propia reflexión sobre ello, ¿no? Y son formas sensibles que se despliegan en torno al mundo, ¿verdad? O a una concepción del mundo. Entonces, en esta clase, en este momento, nos vamos a concentrar en la curaduría de exposiciones y en la colección, ¿verdad? Con un modo de legitimación y presentación, una forma de aproximación e interpretación de lo otro. Para mí, mi concepto se constituye al mismo tiempo como una poética. Es una forma especial de hilvanar presencias y ausencias, de discurrir en torno a las variables de la historia, de ahondar en los discursos de la propia obra o en las problemáticas desprendidas de la capacidad intelectiva y sensible del sujeto articulante, que para mí es el autor curador. Es decir, para mí el curador es un autor, como un narrador, que consolida y construye esa posibilidad del sentido, esa aproximación, interpretación de lo otro, esa poética, esas presencias, esas ausencias en el espacio. Entonces vamos a hablar aquí de ese modo y de esa forma de elaboración, como lo que voy a intentar a través de distintos conceptos, de distintos momentos, de distintos lugares, de reflexiones de curadores sobre la curaduría, es que entremos en ese modo de relación y tomemos los elementos importantes y necesarios para nosotros reescribir o para nosotros producir un modelo expositivo o para nosotros analizar también un modelo expositivo, que es lo que vamos a hacer en el curso, ¿no? Cuando empecemos a leer los textos del libro de Santos Mateo, ¿verdad? Vamos a analizar esos modelos expositivos y cómo esos modelos expositivos se consolidaron como una forma de construir un discurso en el espacio sobre el arte contemporáneo latinoamericano, sobre la identidad, etc. Y después vamos a hacer el ejercicio, o en paralelo van a ir haciendo el ejercicio de construir ustedes sus propios discursos, su propio argumento, su propio repertorio, su propio modelo. ¿Por qué la curaduría? Cuando yo hablaba de la curaduría como un punto crucial dentro del arte contemporáneo latinoamericano, eso lo vamos a entender más a profundidad con los textos de Mateo, pero se los comenté también. Les hablé al principio de esa dificultad, ¿no? Que metodológicamente no se ha instaurado como una práctica académica o como un oficio reconocido a nivel universitario, ¿no? Siempre que uno es curador, surge todo el tiempo la duda de qué es lo que realmente uno hace. Si es que uno, cómo es que realmente uno toma las consideraciones para hacer determinado modelo expositivo o determinado ejercicio, ¿no? Yo una vez estructuré un curso a partir de una cosa que vi en una página de Yahoo, unas preguntas que alguien decía como, ¿qué es realmente un Twitter? ¿Qué es realmente un curador? ¿Es un productor? ¿Es un editor? ¿Es un gerente? ¿Es no sé qué? ¿Es un mercadeor? Y yo decía, bueno, en realidad es todas esas cosas también al mismo tiempo. Es un escritor, es un productor, tiene una cantidad de labores que se van desprendiendo de su estudio, ¿no? Pero también la curaduría de exposiciones ha sido un quiebre o un punto de quiebre, llamo yo, en determinadas épocas, ¿no? Porque ella va al vaivén también de cómo va ese desarrollo de la historia del arte o cómo va el desarrollo de la obra de arte y los contextos. Comentábamos, creo, en la clase pasada que
bueno, que antes el curador cuando surge, ¿no? El curador es un oficio muy antiguo que está concentrado en eso, en difundir, fíjense que tiene la relación directa con la colección. Difundir, alimentar, promover, cuidar, conservar determinada colección, sean de pipas, de sombrero o de obra. Y esa figura siempre ha existido y bueno, le debemos también al paso de la era moderna, es decir, a esa transformación de la revolución industrial, a esa transformación de la obra de arte ya como un gesto más autónomo, ¿no? Como una separación del momento clásico, del momento del mecenazgo monárquico. Esa autonomía que fue construyendo además al museo como entidad autónoma. Podríamos pensar, imagínense, lo que fueron los galeristas de las primeras vanguardias europeas, las personas que apostaron no sé, por el impresionismo, por el expresionismo, por todas esas revoluciones en torno a las formas y a los modos de producción del arte que hubo en la Europa del momento y que también ha habido en distintos momentos en Latinoamérica y en el mundo entero. Esas personas que en aquel momento tenían galerías o que eran llamados galeristas, pues eran los curadores, ¿no? Por decirlo de algún modo, pero nunca nadie se llamó así, o nunca para nadie eso fue un elemento fundamental, ¿no? O un discurso crucial dentro de, bueno, de ese ejercicio, ¿no? O sea, eran curadores, pero nadie los llamaba así, ni nadie hablaba sobre eso, ni era de esa manera. Simplemente ellos fueron organizando y cuando la institución museo se establece, digamos que es después de los periodos, formalmente hablando, como de los periodos de la posguerra, ¿no? El MoMA termina de hacer como todos sus gabinetes de reflexión o todos sus gabinetes de consolidación en sus investigaciones distintas, más o menos en la década de los 60, los 70, ¿no? Ahí también estaban esos señores o esas señoras que organizaban exposiciones, que metían novedades y que eran curadores, pero nunca se llamaron así. Entonces, yo diría que justamente es el museo también el que asume como la posibilidad del crecimiento académico de la curaduría. Y hay una mezcla con esa introducción del mercado del arte, es decir, hay una especie de moda curatorial que empieza verdaderamente en la década de los 90. Por eso les digo que, bueno, estamos hablando de un oficio o de una producción bastante reciente, ¿no? Concebida así, concebida de ese modo y desarrollada bajo esos lineamientos profesionales a raíz también de la consolidación del mercado del arte. Aquí hago un vuelo rasante, que es lo que acabo de comentarles, ¿verdad? Ese oficio, que es la curaduría, pues se desarrolla hasta a partir de esa concepción y de las exposiciones de arte que empiezan a generarse en la primera mitad del siglo XX, ¿no? El arte moderno, esa ruptura con la palabra primera crea ese nacimiento de ese arte autónomo y ahí viene también la figura del genio, del artista y de ese otro mediador que está entre el público, en los espacios y el arte, ¿no? Y la obra. La expansión también y la internalización de la actividad curatorial, todos esos cambios de paradigma que vivimos a finales del siglo XX y a comienzos de este siglo XXI, pues entonces hacen que estalle esa moda, ¿no? Donde el arte, el artista y el curador van de la mano en todas esas nuevas construcciones y consolidaciones, ¿no? El arte es un conjunto de relaciones formadas e informadas por el artista. Hay un nuevo despliegue comunicacional. El mercado del arte, por supuesto, que yo creo que también es un punto, es la materia que yo doy en el otro diplomado y es un punto interesante de esta relación, porque fíjense que también en algunas reflexiones el arte se vendía en la década de los 70 y los 80, pero no había esa desesperación, ¿no?
que además es justamente el quiebre de las economías norteamericanas en el 2008, el que crea un estallido de la subasta, ¿no? Y de los precios de mercado, porque antes de quebrar, los grandes inversionistas pues decidieron invertir o proteger su patrimonio con la compra de obras de arte. Y eso también subió descolocadamente una cantidad de precios que volvió eso una moda, ¿no? Una moda de mercado. Y si pensamos en eso, bueno, pues, yo por lo menos incluso me pareció que ya era casi tóxica la cantidad de producción de galerías, de espacios expositivos, de bienales, de ferias en lo que es la segunda década del siglo XXI. Era una cosa casi sobresaturada, ¿no? Extrema. Pero, bueno, la pandemia vino a detener también algunos de esos recortes. Entonces, los ejes centrales, ¿verdad?, de la curaduría para mí es que la curaduría es estructurar, argumentar una colección, un repertorio. Argumento y repertorio van a ser dos términos fundamentales dentro de lo que quiero que lo comprendan a fondo, porque van a ser términos fundamentales para ustedes analizar también una exposición, para analizar si efectivamente esa exposición cumple con su recorrido, si el repertorio es acertado para el argumento, si el argumento está exagerado para el repertorio. Todas esas cosas van a ser muy relevantes a la hora de pensar en la colección y pensar en la curaduría, ¿no? Ahí pongo 4 puntos fundamentales. Una colección de arte es también, como la curaduría, una estructuración del sentido, que ya se los comenté. Tenemos que pensar siempre también en la conformación por grupos, es decir, la inclasificabilidad del arte moderno y contemporáneo y lo utópico, ¿no? La curaduría tiene siempre un gesto como, aunque legitima contenidos, también es muy evanescente, ¿no? Porque es temporal. Y la colección es un intento también utópico siempre de dar orden a un mundo, ¿no? Es utópico y es particular. Y ahí vamos a ver otras tramas que tienen que ver con ser objetivo y ser subjetivo, ¿no? Ser imparcial y ser parcial. El curador que tiene una presencia omnipresente dentro del proyecto y el curador que a veces es testigo o el curador que a veces es casi un protagonista más de la exposición, ¿no? Legitimar, deslegitimar son también dos puntos clave, porque al uno crear un conjunto, dar un sentido y organizar, pues uno está legitimando un determinado recorrido y deslegitimando otros, ¿no? Que no están dentro de esa línea. En las colecciones es muy importante. La curaduría en ese sentido no tiene tanta responsabilidad porque la curaduría se sabe a sí misma como un testimonio más no tan permanente. En cambio, la colección sí, dependiendo de la institución que la respalde y dependiendo de cómo es esa colección, ¿no? Pero la colección suele decir constituir sus relatos, ¿no? Tiene una columna vertebral. Yo, por ejemplo, que trabajé por 6 años en la colección mercantil, ahí había una estructura, ¿verdad? Y tienes perfiles dentro de la colección. Eso también es importante para sus consolidaciones de proyectos de museo, ¿no? Cada museo debe tener un perfil de investigación, porque si no, no existe, ¿no? Tiene que tener una misión y una visión. Un perfil habla, por ejemplo, en el Museo Alejandro Otero, cuando yo trabajaba, el Museo Alejandro Otero, su perfil era un perfil de investigación a partir de la figura de Alejandro Otero, pero atado a su carácter de gran investigador en el campo del arte, contemporáneo, moderno y contemporáneo, se desplegaba la colección de arte contemporáneo latinoamericano. Y el tema de la investigación o de artistas que habían
acondicionado nuevos recorridos para el arte con obras que habían irrumpido dentro de los discursos más oficiales o legítimos, era parte de ese conglomerado. Entonces, ¿de qué depende un perfil de investigación? El perfil de investigación te va a guiar dentro de una colección de, por ejemplo, la programación que tú vas a tener, que vas a exhibir, cada cuánto tiempo vas a montar una exposición, de qué va a hablar esa exposición, en qué líneas de investigación que tengan que ver con los perfiles, esa exposición es valiosa. De esas exposiciones que hagas, además, vas a hacer tus criterios de adquisición. ¿No? Entonces, cada argumentación que está sostenida por el proyecto expositivo pasa a generar un producto donde tú puedes adquirir una obra que además es el testimonio de lo que tú hiciste, ¿no? Que va a sostener, ella va a retroalimentar tu perfil de investigación, ¿verdad? Una Sí. pequeña paréntesis. Estas colecciones de las que estamos hablando son institucionales, ¿no? No tienen que ver con colecciones privadas que pareciera, creo yo entender, que tienen que ver un poco más con el criterio o el gusto propio del comprador, ¿no? Y Claro. que si realmente pasa a un museo ya es otra historia, ¿no? Claro, claro, sí. Sí, yo les hablo como un poco en líneas generales, ¿no? Para entender esas figuras, pero fíjate que en las colecciones privadas, por supuesto que es el criterio del inversionista o del comprador, ¿no? Que esté interesado, pero siempre ellos llegan a un momento que necesitan orden. A mí me ha tocado también trabajar en colecciones privadas donde uno pasa como un tiempo, ¿no? Después que el coleccionismo es muy interesante, el coleccionismo es como una pulsión. Yo no había entendido eso. O sea, yo nunca he tenido, primero no vendo obras, me cuesta muchísimo. Tú me dices, no, mira, tengo un cuadro de, no sé, tengo una pieza de Gego para que la vendas y te ganas una comisión. Y soy el propio bluff que jamás en la vida, o sea, se me olvida, eso no me pasa por la cabeza, le digo a 2 o 3 personas y eso desaparece. Me gusta mucho comprar, eso sí, pero cuando es, o sea, cuando asesoro a otros, pues eso es encantador. Esa es una de las cosas que más me gusta, llamar y decirle. Y en esa asesoría que he tenido algunas veces, oye, uno ve lo que es esa pulsión del coleccionista. Es una cosa súper hermosa, porque es una pasión por un objeto que decanta en una sensibilidad muy particular, ¿no? Una conexión bien especial. Pero yo no la había vivido yo misma hasta que hice, después en la pandemia, cuando yo hice la exposición de la trayectoria inédita, que de repente en algún momento hablaremos un poquito de esa curaduría, claro, veníamos de todo ese tiempo confinado, esa exposición fue de carácter presencial en la Hacienda de la Trinidad, fue una exposición en la que yo me involucré mucho porque la estructuré curatorialmente en base a preguntas que yo me estaba haciendo sobre los momentos en los que estamos atravesando, ¿no? Y como era un concurso, inserté esas preguntas en la voluntad de los artistas, ¿no? De los que participaron. Y oye, cuando fuimos a clausurar esa exposición, sentí la desesperación del coleccionista. Yo me quería comprar las piezas. O sea, me las quería llevar, yo no quería separarme de ellas, quería tenerlas, necesitaba verlas. Me costó mucho ese desapego, ¿no? Pero claro, ahí entendí, yo dije, claro, ¿por qué las necesito? Porque ellas son una lectura que me acompaña de algún modo en un momento que para mí fue muy vulnerable, pues, o que sentí que era un momento difícil, ¿no? Entonces, esa misma pasión, esa necesidad de tener ese campo de lo sensible, es la que también abriga al coleccionista privado, ¿no? Por lo general. Y hay muchos momentos en que, bueno, yo he tenido un par de casos donde me dice, oye, Lorena, ayúdame a estructurar la colección. Entonces, bueno, tú ahí vas analizando, te das cuenta por qué camino ha ido estructurándola, ¿no? Hay coleccionistas que son más, por ejemplo, que pueden gustarle más el arte moderno o la abstracción. Hay otros coleccionistas que tienen gustos especiales por lo contemporáneo, por obras efímeras. Difícilmente, eso sí te lo digo, en líneas generales, difícilmente uno consigue colecciones privadas que tengan video, por ejemplo, o que piensen en esas cosas.
como algo que tienen que ver ahí en la casa, o donde están, o en el depósito, no, que no tengas tú que hacer una operación para verla, sino que tú abres un gavetero, una cosa, un depósito, un mueble de museográfico y están allí, ¿no? O están exhibidas. Pero bueno, por supuesto que la línea en ese caso siempre es mucho más personal. Pero uno ayuda, ¿no? El curador puede ayudar a decirle, bueno, mira, aquí hay una línea de investigación que va por este sitio, que es la que tú más fervientemente has acumulado, y entonces tú vas estructurándole. Es decir, bueno, mira, si a ti por lo que yo veo te interesa el arte contemporáneo latinoamericano o el arte contemporáneo venezolano de los últimos 20 años, oye, vamos a buscar unos referentes en el pasado. ¿Qué te parece si compras esto? Entonces ahí tú le vas dando como cierto campo de sostén, ¿no? Porque no crees que tampoco los museos o los curadores de los museos tampoco, o sea, hay grandes colecciones de museos que tienen zonas vacías, o sea, zonas frías, pues, ¿no? Bueno, en el caso venezolano, que se suspendió la adquisición de obras desde el 99, ya tenemos 2 décadas que no existe de verdad un testimonio dentro de los museos de la producción venezolana. Con escasos momentos en que se abrió un poquito, pero no había esa junta, la junta de adquisiciones, digamos, ¿no? Tú tienes el museo, es que lo único que me viene a mente es Alejandro Otero porque ahí trabajé, pero bueno, ahí había una junta de adquisiciones. Después que se terminaban las exposiciones, la junta se reunía, creo que era 2 veces al año, a mediados de año y a finales de año. Entonces evaluaban, oye, de esas exposiciones que hemos hecho, ¿cuál es que vamos a adquirir? Entonces, claro, esos son momentos idóneos, porque cuesta poco. O sea, cuesta poco porque el artista está haciendo la exposición, está contentísimo, es obra que está saliendo del taller, y eso por lo general es más barato. O sea, es más económico y el artista suele donar alguna pieza acompañada de la que se le compró. Si tú dejas que eso se largue, o sea, que eso se vaya y no pase, entonces de repente esa obra se gana un premio, él va y se gana un premio por allá, y las obras tienen currículo, y los artistas también, ¿no? Tantas exposiciones o tantas piezas o tantos premios puede hacer que eso ya pasa a ser una obra de mercado secundario, ¿no? Y cuesta mucho más. José Antonio Navarrete, que es un curador del que vamos a hablar mucho ahorita mismo, yo hice unos talleres de curaduría con él en el museo en Mérida, en la ULA, en la Universidad de los Andes. José Antonio, él tiene una investigación bien interesante, yo creo que eso puede estar por Google, en internet colgada. Él entró al Museo de Bellas Artes, creo que en la década de los 90. Y el Museo de Bellas Artes en su momento, en el momento como de mayor esplendor, la curadora general era Nidia Gutiérrez, y ella era la jefe de un departamento de 9 curadores, es decir, había un curador para obras sobre papel, había un curador para, no sé, arte egipcio, obras milenarias, había un curador de pintura, para cada estructura había un curador, que era muy chéverísimo, para arte contemporáneo también. Y entonces, cuando José Antonio entra en arte sobre papel y fotografía. Y a él le tocó toda la labor de tratar de empezar a adquirir obras y hacer exposiciones para llenar grandes vacíos que habían en la historia de la fotografía dentro del Museo de Bellas Artes, en esa colección. También es un trabajo curatorial, ¿no? Entrar, analizar esa colección, ver dónde están los huecos y empezar a investigar. Claro, eso es un trabajo que cuesta mucho más dinero, que cuesta más tiempo, porque tienes que localizar los artistas, localizar la producción, localizar los coleccionistas que tienen esas obras. Ya los montos son otros, pero puedes ir recuperando sitios vacíos, ¿no? Por ejemplo, la colección mercantil es una colección destacadísima de arte venezolano, pero tiene muy poco de fotografía. O sea, tendría que arrancar por empezar
para poder establecer una relación, pero bueno, no es uno de sus fines particulares. En el caso del Museo de Bellas Artes, sí había esa necesidad, ¿no?, de encontrar. Pero bueno, ahí también nos encontramos con el sentido inacabado de toda colección. Las colecciones nunca son definitivas. La única forma de que una colección sea definitiva es que, no sé, que sea una colección de un artista particular, que el artista se muera y quede ese archivo, entonces ya es como medio definitivo, pero siempre todas esas posibilidades de reestructuración o de lectura curatorial de ese archivo van a hacer de eso algo potencialmente infinito. Y siempre en toda colección y todo proceso curatorial y todo proceso de coleccionar, pues está inevitablemente involucrado con una realidad que se va transformando, con obras que van surgiendo, con lagunas que también, como en el caso que te digo, no existen dentro de un cuerpo de colección, y también con cosas que a veces, ese es un punto súper interesante, cosas que a veces no vemos o no son relevantes en su momento, y que por determinadas causas o circunstancias, contextos específicos, pues vuelven a mirar y les parece destacable. O sea, hay cosas, hay obras también que se ocultan, que se quedan como dormidas y esperan, y hay un tiempo que de repente las levanta y las pone en escena y abre un nuevo paradigma de sus contenidos que para otros momentos fueron invisibles, ¿no? Ahora, la curaduría también y la colección, pero la curaduría en sí misma también tiene otras tareas, ¿no?, dentro de la institución museo y dentro del tema privado, ¿no? El registro de las obras, la conservación, el seguro de las obras, el análisis de los depósitos, la difusión, las dependencias donde esas obras están ubicadas. O sea, no es solamente, a mí me encantaría que la curaduría fuera solamente crear un panorama, pero hay millones de cosas que hay que encargarse cuando uno hace un proyecto curatorial como tal. En el caso de este en el que yo estoy ahorita de líneas de fuga, bueno, imagínate lo que ha sido el tema de los traslados, ¿no? Son 18 artistas iberoamericanos, uno de cada país diferente, y cada una de esas obras va para países distintos. Entonces, incluso, mira qué interesante, la curaduría, es decir, la distribución de esas piezas, las pensamos, muchas por el espacio museográfico donde iban, porque son 3 sedes, una galería en Caracas, una galería en La Paz y una en Montevideo. Y muchas por los riesgos del traslado o los niveles de producción. Para darles un ejemplo. En Montevideo es una sala, un espacio positivo, debería darles imágenes, pero es que, bueno, voy hablando y después vemos, otro día vemos imágenes. En Montevideo, el espacio positivo no tiene paredes, es vidrio, es como una pecera abierta a la calle, bellísimo, pero es vidrio y espejo. Entonces yo no iba a poner, no podía desplazar hacia allá proyectos expositivos que no fueran puestas en escena, grandes instalaciones, porque no tenía cómo clavar una cosa en una pared. Y no quería poner módulos al estilo galería universitaria, que no era la idea. En La Paz habían paredes, se puede clavar, y entonces, claro, ahí la mayoría de las piezas más delicadas, obras sobre papel, se llevaron para allá. Y en Caracas aglutiné la mayoría de las obras que eran producción in situ, es decir, también se usa mucho en curaduría para evitarse traslados, sobre todo también después de la pandemia se ha usado mucho ese modelo, ¿no?, por la imposibilidad de viajar. Entonces se hacen procesos donde se producen copias de exhibición, se llaman exhibition copy. Por ejemplo, Irina es una fotógrafa que está en México, entonces yo le digo a Irina vamos a hacer esta pieza tuya. Entonces ella, en vez de imprimir ella y mandarme la foto, lo que hace es que me manda los archivos y yo imprimo aquí. E incluso pueden ser modelos de representación de maquetas, o sea, no tiene que ser fotografía, podría ser otro tipo de obra donde a través de una maqueta tú construyes la obra en el sitio, ¿no? Haces una copia, una exhibición especial para ese espacio.
Y así es como lo hemos hecho. El único sitio donde más obras fueron enviadas por los artistas es en La Paz, porque era el tema del dibujo. Yo les propuse en algún caso que fueran exhibition copy y muchos no quisieron y decidieron mandar. Y es el tema, perdón, de la obra sobre papel, el collage, la gráfica. Es decir, es donde están las cosas más delicadas a ese nivel. Entonces, mira cómo una curaduría puede también, se modifica, no solamente por la argumentación que tú tengas, sino también por las exigencias y demandas de la realidad, ¿no? De los contextos. Tienes que pensar, siempre hay algo en que pensar mucho, que es esta cosa que está subrayada aquí, que es el espacio positivo. Ese es el lugar, ¿no? Son todos los cortes orgánicos, las líneas, las estructuras, lo que uno quiera desarrollar potencialmente, siempre va a tener que estar en diálogo con esto, que es lo que lo va a recibir, independientemente cuál sea y de dónde venga. Curar una exposición. ¿Qué implica curar una exposición? Aquí tenemos algunos de los puntos que desarrollamos José Antonio y yo, pero fundamentalmente él, en ese taller. Y tenemos dos puntos que van a ser los fundamentales para mí, el repertorio y el argumento. Hay también otros rangos de relación, ¿no? Son como modos de crear esa cadencia, ¿no? Esa musicalidad que tiene que tener el proyecto curatorial para el espacio, ¿no? La serie, la polifonía, el diálogo entre las obras, la representación como un papel fundamental dentro de la escena. Y el papel del curador, cuáles son sus funciones, de eso vamos a hablar también, ¿verdad? Pero ahorita, incluso ayer, revisando esta presentación, pensé en esos tres modos del curador, que podría ser como el narrador igual, ¿no? Hay un curador que es muy omnisciente, que casi no existe, está, pero no se ve. Hay otro que es protagonista, que ahí tendríamos que hablar del curador como creador. Y pensé también en un tercero, que es el testigo, que él está, pero al lado de los artistas, por decirlo de algo. Ahora vamos a leer el texto de Navarrete sobre el repertorio. ¿Qué es el repertorio? Dice José Antonio: la noción de repertorio, entendida en su acepción más amplia, como colección o recopilación de obras de una misma clase, exige como instrumento metodológico un recorrido con fines de inventario por la producción artística que constituye el objeto predeterminado de estudio. La aplicación en el proceso curatorial de la noción de repertorio propicia el máximo ensanchamiento del universo de obras a examen, de las que uno va a examinar. También puse, esto es mío, de poéticas individuales. Permite auscultar extendidamente la multiplicidad y multidireccionalidad de las propuestas artísticas, reconocer las disímiles rutas que éstas trazan, sondear las tensiones que despliegan y registrar las discontinuidades y conexiones que establecen entre sí. Pero, y a causa de ese mismo ensanchamiento, en el repertorio como recopilación, puede tener cabida tanto lo prescindible como lo interesante, lo débil y lo denso, lo residual y lo emergente, lo perceptivo y lo anticonvencional. Sobreestimar la importancia del repertorio propende a la desmovilización del juicio crítico, mientras que subestimarla debilita el escrutinio del campo de producción. Si uno sobreestima la importancia del repertorio, desmovilizo y debilito el juicio crítico, porque puede entrar todo es posible. No, pero es que esto también, no, pero es que esto también, no, pero es que esto puede ser, no, es que podría ser esto, no es que también esto otro. Tú puedes sondear el repertorio según un tema que tú tengas. Vamos a pensar en arte venezolano de, no sé, de la primera década del siglo XIX.
Ahí va a haber un repertorio. Ahora, si yo sobreestimo ese repertorio y sobreestimo ese repertorio y empieza a entrar lo prescindible junto a lo interesante, empieza a entrar lo débil con lo denso, lo residual con lo emergente, porque hay una conexión que yo encontré, y aunque esté en resonancia, no es lo más importante, entonces debilito el juicio crítico que va a entrar en acción en el campo curatorial. Y al revés, si subestimo el repertorio, entonces quedo como una investigadora que no hizo su trabajo, pues, ¿no? Entonces, es como que yo diga, como esas tesis que dicen, en la escuela de letras yo tenía tesistas que decían, no, es que el título era algo así como la poesía femenina en la literatura venezolana. Ah, muy bien. Entonces, cuando usted veía, decía, Yolanda Pantin, Gabriela Kisser y Antonia Palacio. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasó con este repertorio? ¿No? Ahí es donde los grandes errores son de las curadurías, son ese desplazamiento entre argumento y repertorio. Son los grandes errores. Pintura, me acuerdo una vez, ya que voy a apagar el teléfono porque está sonando, entonces me fastidia. Me acuerdo una vez, que en paz descanse mi bello Miguel Miguel. El color en el arte venezolano. Eso es una exposición que él hacía en los galpones. Uy, y cuando yo fui para allá no estaba Mercedes Pardo. Entonces tú no puedes, ajá, ¿verdad? Tú no puedes hacer eso. Ahí estás sobreestimando la importancia, ahí estás subestimando el repertorio y debilitas el escrutinio del campo de producción. Lo rompes, ¿verdad? Ahora, eso nos puede hablar de la subjetividad del curador. Disculpa que te interrumpa, Lorena, porque, o sea, no hacer me la puedes exposición del interrumpir. color y no meter a Mercedes Pardo, o sea, porque además Miguel Miguel, o sea, sabía, o sea, no sé, es como Claro que lo sabía, pero que, internacional, digo. mira, puede haber pasado, fíjate, ¿qué puede haber pasado? Pueden haber pasado millones de cosas. Yo la verdad que no averigüé nunca lo que pasó. Hay mucha gente que tildaba a Miguel. Miguel conmigo siempre fue un hombre muy gentil. Trabajamos juntos en Alejandro Otero y nos quisimos muchísimo. Una sola vez tuvimos una pelea por Arturo Herrera, pero que pasó a menores. Después me pidió disculpas. Era un hombre muy cariñoso y un gran amante del espacio museográfico. Yo creo que además Miguel se muere en la pandemia porque cerraron los galpones. Yo estoy completamente segura de eso. Cuentan los vigilantes de Espacio Monitor, del Centro de Arte de los Galpones, que Miguel se iba para allá en plena pandemia y tocaba la puerta y le decían, pero es que señor Miguel, usted no puede pasar, estamos cerrados. No, no me importa, déjenme entrar, yo necesito ir al espacio. Imagínate tú. Pero bueno, más allá de eso, hay gente que dice que Miguel era misógino, ¿no? Y que por eso no estaba, creo que la única, de todo el grupo, como que estaba, era Elizabeth Semboraí, algo así como dos mujeres de 19, ¿no? Pero fíjate, pueden pasar muchísimas cosas. Podría haber pasado, no sé si lo hizo por misoginia, pero puede haber pasado que él no consiguió obra de Mercedes que le prestaran. Porque eso puede suceder. No tenía, Espacio Monitor no tenía obra de Mercedes, no le prestaron obra de Mercedes, o simplemente no le gusta Mercedes Pardo. Pero coño, perdón por el coño, ¿qué tienes que hacer tú? Bueno, reestructurar ese título, porque yo no les voy a decir al espectador que él va a ver el color en el arte venezolano y no hasta Mercedes Pardo. Entonces, ¿qué haces tú? Ah, bueno, mira, visiones del color en la obra de 15 artistas venezolanos. Ah, bueno, ahí tú estás siendo honesto. Estás diciendo, estás engranando tu repertorio y tu argumento, ¿verdad? Y no estás ni sobreestimando el repertorio ni subestimándolo. Estás atendiendo a ello. Por eso, miren qué interesante el tema del repertorio y lo que va a desencadenar con el argumento. Sobre el argumento. Ahora, dice Navarrete, la noción de argumento, por su parte,
es un instrumento que en la curaduría de arte sirve tanto para definir el asunto o el tema, ¿verdad?, que uno va a tratar, como para desenvolver los razonamientos que demuestren sus proposiciones. Ahí un poco lo que acabo de decir, ¿no? Se supone que, lo que está subrayado es lo que me parece a mí más importante, lo que está en negrita. Se supone que en toda estrategia curatorial de arte, el argumento como asunto, este es bien interesante, el argumento como asunto debe ser localizado en el mismo seno de la producción artística. Es decir, no venir impuesto desde afuera. Para Navarrete usted no tiene por qué estarle inventando qué es lo que esa obra dice. La obra tiene que decir, ¿no? Claro, ahí es donde viene el tema del curador como creador, ¿no? Porque él está hablando de un sistema donde tiene que haber una distancia. O sea, usted no va a inventar. Eso tiene que estar en el seno de la producción artística, no que usted lo va a poner desde afuera. ¿Mm? Y continúa, aun cuando su planteo anteceda al uso de la noción de repertorio, o lo que es lo mismo, que la propia dinámica de la práctica artística plantea una serie de problemas que pueden constituirse en temas de investigación, pero él dice la propia dinámica de la práctica artística, no la de usted. ¿No? Él es duro con el curador como creador, no le gusta mucho. La propia dinámica de la práctica artística plantea una serie de problemas que pueden constituirse en temas de investigación. Quizás podría decirse mejor que como las obras artísticas necesariamente existen en relaciones de juxtaposición, disconformidad, cercanía y semejanza entre sí, estas relaciones abren, al decir de Foucault, cita él a Foucault, un espacio articulado de descripciones posibles, así como de interpretaciones. Claro, ahí entramos en el carácter polisémico, por decirlo de algún modo, de la obra, ¿no? La obra, ese presente activo de la obra que es indescifrable o enigmático, que produce posibilidades de encuentro, posibilidades de diálogo, ¿verdad? Es un espacio articulado de descripciones posibles que pueden haber en determinados contextos, en tiempos distintos, en lógicas transversales, ¿verdad? Así como de interpretaciones, continúa Navarrete. Un argumento curatorial, entonces, cuando menos implica abordar y explicar unas u otras relaciones probables entre las obras. El argumento debe tener, según Navarrete, ¿verdad?, tener un tema que venga desde el seno mismo de la producción artística, que no esté impuesto desde afuera, porque incluso en lo que es el curador como creador o los procesos de curatoriales que elaboran procesos de producción, ¿no? Es decir, que no es que usted va para un taller o visita un depósito de un museo y entonces usted dice, no, es que quiero esta obra me parece, ven, el repertorio está hecho, sino que el repertorio está produciéndose, que es como a mí más me gusta trabajar. Incluso ese argumento como asunto, aunque venga desde la inquietud del propio curador, también tiene que estar localizado en ese seno de esa producción artística, porque si no hay un quiebre. ¿Mm? Yo no puedo decir que voy a presentar estas obras que tienen que ver con la realidad no sé, del calentamiento global y no hay ninguna pieza que hable de eso, ¿no? Hay un quiebre entre el repertorio y el argumento, ¿no? Creo que a esa pulcritud es a lo que él se refiere, ¿no? Y además, todo ese nudo de nuevas interpretaciones, pues tienen que explicar las relaciones entre las obras y por qué ellas están allí, formando ese guión, conformando ese recorrido, ¿no?, ese encuentro. Cierra Navarrete, el argumento condiciona las elecciones que la acción curatorial debe realizar dentro del repertorio, a partir de las cuales se constituye la serie expositiva. Esto es,
decide las obras que integran la misma, fija sus límites y explica el tipo de relaciones que la caracterizan. Es un guión. Tiene que estar todo eso, ese tejido tiene que estar engranado, porque si no, pues la lectura, bueno, se fractura, se debilita. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a eso? ¿Entendieron un repertorio de argumentos? Vamos a seguir, a ver. Estamos digiriéndolo. ¿Qué dice Gabriela? No, yo también estoy digiriendo. Bueno, pero no está tan difícil, ¿ah? Es bastante, estas dos nociones son chéverísimas de José Antonio, porque de verdad que lo explica con No, me parece culturita. interesante lo de no venir impuesto desde afuera, ¿sabes? Porque también, Es o cuando sea, tú, por eso, cuando, eso dime, Irina, dime, perdón. no, dime tú, eso, o sea, me interesa, o sea, Esto es cuando tú haces como forzar el sentido de algo. O sea, cuando tú, yo he visto curadurías así, que hay como un forzamiento, hay una cosa a la que interpretación de la obra. dentro del discurso, o sea, Ok, tú ves, hay cosas que dices, coño, pero esta obra está aquí como forzadita. ¿No? ok. ¿Ves? Ahí es que es donde está el quiebre de esa lectura. Es que estoy tratando de pensar algún caso, pero no me acuerdo. No lo tengo presente, no tengo algo vivo que les pueda decir. Y uno sabe, a veces, y a veces tú mismo cuando estás definiendo dices, oye, pero esta pieza no debería ir aquí porque esto va a estar como forzado. O sea, sabes que hay un argumento que está como forzando una visión sobre esa obra que no es correcta. Y lo que haces es nublarla, pues, ¿no? La desaparece, o sea, eso se solapa con las demás y entonces también debilita eh, la propuesta curatorial, ¿no? Por decirlo de algún modo. Pero todo tiene que ver con cómo tú armes también ese argumento. Pero si hay conjuntos donde tú metes una cosa y dices, coño, esto está forzado, esto no, uno siente. Claro, hay muchos, bueno, ¿cuántas curadurías no habrán con obras forzadas por temas de amistad, de intereses? Por eso es que le aclara eso, ¿no? Millones, millones infinitas. Bueno, por ejemplo, un concurso, ¿no? El concurso bueno, este es un buen ejemplo, el concurso de la trayectoria inédita, bueno, hay un poco de gente que se puso molesta conmigo, porque no quedaron, porque no están ahí. Amigo mío. Pero yo no podía forzar eso. O sea, yo no puedo, fíjense, ese concurso es interesantísimo porque es un concurso curado. Nunca fue como un salón, ¿no? Como tú haces un salón y bueno, llegan las obras y evalúas y el salón es como más abierto. No tiene mucho, hay salones que no tienen ese tema de curaduría. Pero ese fue un concurso curado, es decir, que tenía un argumento. El argumento del concurso era el argumento para invitar a la participación. Está ese texto completo, donde dice cuáles son las líneas de investigación que el curador quiere poner en escena. Este es el argumento. Entonces invita a Viva, a esa comunidad artística, a que diseñen obras o que seleccionen obras para ese argumento, para acompañar y diversificar y sorprender a ese argumento. Eso es muy bello. Cuando uno lo hace así, por lo menos a mí, la trayectoria neta fue una exposición que me sorprendió lo que sucedió. O sea, yo misma era procesual, ¿no? Yo no tenía, cuando yo inauguré, no tenía todo listo, no sabía exactamente todo lo que estaba pasando y todo lo que fue pasando me fue consolidando un proceso más amplio, ¿no? La llegada de las obras, verlas en vivo, ver las relaciones mismas que ellas establecían y escribí textos sobre la marcha, además también, ¿no? Por el tema del proceso. Pero habían piezas que eran, fíjate, en ese caso participaron
300 y pico de personas mandaron proyectos, creo, más o menos. De las que seleccionamos, 36 fueron las que estuvieron en sala. En las primeras vueltas, todo el jurado tenía 40 o 38 y yo tenía 50. A mí, porque claro, habían piezas. Qué linda ahí en eso, como, fíjate que estos son otros órdenes del discurso curatorial, pero es un orden también que existe. ¿Cuál era la línea de ese orden curatorial? Bueno, que los artistas tenían que presentar un proyecto que respondiera al argumento del concurso, que otorgara cosas nuevas a ese argumento y que al mismo tiempo eso fuera probable y factible de construirse, ¿no? Porque puede haber alguien que responda al argumento, pero no es que voy a construir una estructura de 47 metros de altura. No, eso es mentira. O sea, primero, eso ni va a pasar y no hay el espacio para eso y se sabe cuál es el lugar donde va a ser la exposición, ¿no? Pero habían proyectos de artistas amigos que yo conozco que estaban muy frágiles tal vez en su argumentación, pero yo sé que esa obra es válida y yo sé que yo podía curar ese proceso. Es decir, que yo podía decirle, bueno, vamos a ir trabajando y vas afinando a medida que avanza. Pero ¿qué pasaba? Que habían otros 36 cuyos proyectos estaban tan bien hechos que iba a ser para mí, o sea, era terrible que yo desde afuera, no desde el seno mismo de la producción artística, pues pensara esto que no tenían o sea, que aunque eran buenos artistas, yo sabía que los procesos iban a ser buenos, oye, había unas personas que habían hecho unos proyectos contundentes, explicados, con tamaños, con forma, todo engranado. Entonces ahí hay un repertorio que inevitablemente se sale, ¿no? Que inevitablemente queda fuera. Ahí le estoy dando un ejemplo de cómo desde tu argumento, este argumento es particular, porque es el argumento del concurso, pero es un argumento curatorial. Entonces, cómo desde este concurso, con ese argumento curatorial, pues tú tienes las líneas necesarias para no dejarte arropar por el repertorio y entender cuáles son las obras que tienen dentro de su seno, pues coinciden con el argumento y no impones desde afuera algo que te va a hacer meter un elemento o una parte de un repertorio débil o frágil o que la estás forzando a entrar. Y era comiquísimo y me decía, el jurado me decía, me tuve que tomar como 2 días para volver a analizar todo. Y un día me levanté y dije, no, es que es verdad, esto no puede ser. Yo no puedo meter forzado estos repertorios porque son artistas que yo conozco, porque son amigos míos y porque yo sé que lo van a solucionar. Porque ya hay unos que lo tienen solucionado. Y meter 50 también era forzado porque no iba a caber. O sea, no, eso era... Y yo me había ideado que no importaba que yo buscaba otras sedes, como yo me la paso ahí como la campaña admirable. Entonces dije, no, yo voy, no, yo le dije ahí a la Trinidad y al jurado, no se preocupen que yo busco otra sede, yo hablo con no sé quién, ya había llamado a no sé quién, a no sé dónde, ¿no? Pero dije, bueno, voy a desestructurar el concurso, ¿ves? Lo voy a debilitar, porque mira, iba a caer en el peligro perfecto de la sobreestimación del repertorio. Si yo sobreestimo este repertorio, voy a fragilizar el raciocinio crítico y el argumento, porque entonces la gente va a tener que ir para las Mercedes y también a la Trinidad y también a Chacaíto, y entonces eso no se va a entender y va a haber algunos que van a quedar por fuera. No, tienes que... Ahí yo tuve que hacer el ejercicio de decir, bueno, ya va. Si yo voy a articular este argumento, yo tengo que fijar los límites. ¿Ves? Fijar los límites dentro de ese repertorio para que ese argumento pueda estar en convivencia con esas obras en todo su esplendor. ¿Sí? Entendido. Entendido, perfecto. Ajá. Eso es chévere, ese momento es chévere. Ahora, la curaduría como lugar del discurso, ¿verdad? Esto ya
hemos hablado un poquito de esto. Dentro de esas relaciones entre argumento y repertorio, ¿verdad? Las líneas discursivas pueden abarcar distintos campos de acción, ¿no? Estos no son modelos tan definidos, estos yo los he estado como inventando un poquito, los tipos de líneas, y los he como engranado a partir justamente del trabajo en las colecciones, ¿no? Sobre todo en la colección mercantil, y bueno, y en otras colecciones, porque cada modelo genera también un nuevo discurso, ¿no? O sea, te invita a abarcar un nuevo modelo expositivo, ¿no? Yo creo que si hay una separación interesante, la línea didáctica es una línea muy particular, ¿no? Digamos que es como esa línea que está más engranada dentro de ese centro, de esa producción artística, y que pero también puede tener temáticas diversas, ¿no? Temáticas especiales. Tú puedes incluso construir lugares didácticos yo al principio ponía a este campo de la línea didáctica como un campo más sencillo, pero mentira. Pensándolo después en un texto que hice yo se los voy a mandar, ese texto. Ese texto yo lo hice para un foro sobre curaduría en Latinoamérica, que hicimos con el AICA. Y entonces yo pensando, digo, oye, pero la línea didáctica, mentira que es menor. Porque imagínate, pensando en las relaciones entre argumento y repertorio, exposiciones maravillosas que estudian, por ejemplo, los efectos del color en la personalidad, porque hay cosas didácticas así para chamos, ¿no? Y cómo ponen en relación cosas que pueden incluso ser transversalmente inconexas dentro de otro argumento curatorial, ¿no? Puedes montar, no sé, Elsa Granco con Juan Pedro López, con piezas coloniales, con lo contemporáneo, con arte cinético, para explicar esos distintos movimientos. Miren qué bello puede ser el tema argumental. Y dependiendo de sus fines, ve, por ejemplo, si yo pongo una exposición donde pongo Juan Pedro López, Elsa Granco, Cruz Diez y Cifreo Chacón, entonces la gente dirá, esta tipa está loca. ¿Qué relación puede tener eso en el espacio? Nada. Pero si mi argumento es analizar el fenómeno y el estudio del color en distintos momentos de la historia del arte y la percepción, oye, de repente la gente dice, oye, mira, pero qué fenomenal todas estas obras que puso a relacionar en un espacio. Entonces, el tema didáctico que uno piensa que puede ser tonto, mira que puede comportar una cosa de curador como creador, pero despampanante, mucho más fuerte que cualquier otra temática argumental o especial, ¿no? También yo hablo siempre, he hablado mucho tiempo de los grandes relatos, argumentos curatoriales constitutivos de los grandes relatos o de los pequeños relatos. Eso fue algo que desarrollamos mucho en la colección mercantil, ¿no? Por ejemplo, el gran relato, hay como las columnas vertebrales de esas colecciones institucionales, tienen momentos donde analizan grandes relatos dentro de la historia del arte o relatos fundacionales dentro de la historia del arte. Pero Thaía tenía siempre la inquietud, que fue desarrollada muy lindamente, de estudiar también los pequeños relatos. Entonces se hacían exposiciones de geometría y vanguardia y no sé qué, y también hacía exposiciones pequeñitas, por ejemplo, de Elsa Granco, informalismo, geometría e informalismo, o González Bogen, no sé qué, o sea, como pequeñitos relatos donde se podía estudiar los procesos de un artista, o grandes relatos donde tú estudias a través de procesos colectivos o de la mayoría colectivos o de individuales muy amplias, pues estudia momentos destacados dentro de la historia del arte, ¿no? De la historia del arte venezolano o latinoamericano. Y ahí tiene que ver también todas las visiones del mundo, pues que Irina lo dijo también, que tiene que ver con la subjetividad del curador, ¿no? Los espacios y tiempos de una colección también se confrontan con los espacios y tiempos de una historia de un país, de una sociedad, las distintas formas de asumir la historia, y todas esas visiones son posibilidades argumentales, ¿no? Que tienen que ver
con lugares, tiempos y espacios que vivimos o que confrontamos nosotros. Para mí una exposición de arte en este momento es algo completamente distinto de lo que podía ser tal vez a comienzos del siglo XXI, ¿no? Que nosotros hayamos cambiado. Yo me estaba dando cuenta que todos los proyectos expositivos que yo he desarrollado después de la pandemia o durante la pandemia, todos tienen un montón de preguntas, porque yo me estoy haciendo preguntas todo el tiempo, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos representamos? ¿Quiénes éramos antes? ¿Quiénes somos ahora? ¿Quiénes somos ahora? Todo. Cuando yo empiezo a ver las preguntas, digo, bueno, claro, esto es ahí, aquí hay una cosa autoral que está escribiendo en el espacio, pues, y que está haciéndose preguntas y está convocando artistas a hacerse esas preguntas y está presentando piezas en el espacio, pues que le hacen también esas preguntas al espectador. En un engranaje entre mis propios argumentos y los argumentos también de los artistas y de los que la obra puede develar en ese recorrido, ¿no? Entonces, todas esas formas son formas de asumir la historia que tienen que ver también con la mudanza de los sitios, la mudanza de los hombres, la mudanza de los tiempos. Entonces, la colección, la obra, la curaduría son estructuras para reconstruir esas mudanzas, ¿no? Para reconstruir ese tránsito de la vida y de los hombres y del mundo, ¿no? Y de la humanidad. Si en algo coincidimos nosotros en pandemia, yo creo que bueno, por lo menos yo no lo había vivido antes, pero por primera vez, si algo nos hizo estar juntos era que todos, independientemente de su contexto, de las crisis o no de sus países, todas las personas del mundo se sintieron vulneradas y vulnerables, porque no había ningún Estado-nación que en ese momento le pudiera garantizar a sus ciudadanos la vida y la salud. Ninguno. Eso es una crisis mundial. Y esa vulnerabilidad compartida te junta de otra forma, ¿no? Empiezas a decir, bueno, ya va, ¿qué pasó con la avanzada y el cambio de milenio y las promesas de un mundo mejor y la tecnología como para qué sirve? Y los avances científicos y el progreso, ¿será que estamos en lo cierto? ¿No estamos en lo cierto? Ahora están surgiendo tratados filosóficos nuevos también. Yo por lo menos me pregunto, bueno, ¿qué pasó con la estética relacional? ¿Qué va a pasar con Nicolás Burro? Fíjense, Nicolás Burro hizo una exposición en la Bienal de Venecia ahorita que habla sobre el tema del cambio climático. La estética relacional además es un proyecto, un proceso donde justamente las obras ya estaban empezando a hablar del espacio vinculante frente a los distanciamientos sociales que creaba la tecnología y los avances tecnológicos en la posibilidad de intercambio humano. ¿Ah? Como llamar por teléfono a un banco, por ejemplo. Habla de eso Burro en el prólogo, de estética relacional. ¿Cómo es posible llamar a un banco y que tú solamente tengas números que tengas que pulsar 1, pulsar 2 y nadie te atiende? Te diga, señor, ¿qué es lo que le pasa? Y tú digas, mire, que tengo este problema, déjeme revisar, ya está resuelto. No. Ese distanciamiento es lo que para Burro crea esa necesidad dentro del arte de crear procesos de encuentro, relaciones, contacto humano, experiencias que además no solamente se multipliquen en el tiempo propio de la obra, sino en el tiempo del espectador. Y entonces nosotros de repente aparece una pandemia, de pronto aparece una pandemia que entonces nos deja anulados, ¿no? El distanciamiento social. Entonces, bueno, es normal que surjan preguntas, que tengamos cosas que decir sobre eso, que nos inquiete, ¿no? Porque si algo ha pasado en el mundo, y el mundo, yo hablaba esta mañana en el curso con los muchachos también del curso del mercado del arte. Bueno, imagínense lo que es el siglo XXI. El siglo XXI empezó con la caída de las Torres Gemelas y lo que ha continuado es una cantidad de barbarie, ¿no? De desafueros, de confrontaciones y guerras, pandemias, crisis, masacre. Las noticias todos los días son
de verdad desmoronadoras, o sea, para desmoronar cualquier sociedad y cualquier alma humana y cualquier individuo. Entonces, ahí también entramos, ¿no? En los momentos y los contextos avivan determinadas historias, determinadas preguntas, ¿no? La representación y la reconstrucción, ¿verdad? Entonces eso lo vamos a ver más adelante, como suele a veces ser un nudo histórico más real que la propia realidad. Entonces ahí entramos ya también en la mirada del curador creador, que desvanece la metodología selectiva y aviva el diálogo con los artistas. Si yo tengo tantas inquietudes, los artistas también vamos a construir ese proceso interno y colectivo generador de discurso. Es un repertorio abierto, ahí el repertorio no es cerrado, es decir, es un repertorio que está abierto al transcurrir de la propia creación. Propones, avivas la creación, vamos a hacer juntos. Yo tengo esta inquietud, tú puedes participar en eso, sí. ¿Qué vas a hacer? Y a mí hay artistas que me dicen, no, bueno, yo tengo esta obra que puede ser funcionar. Ah, muy bien, y funciona, y hay otros que dicen, voy a producir una pieza. Eso es mucho más riesgoso, ¿no? Porque uno tiene que acompañar eso, no sabe exactamente a dónde va a llegar, ¿no? Entonces, tenemos estos puntos que ya hemos analizado en el campo de la curaduría de exposiciones, ¿verdad? La exposición es un hecho reflexivo y de producción de conocimiento. La presentación de la exposición requiere uno o varios modelos de guión. Uno puede tener también, construir opciones, eso es chéverísimo. Puedes diversificar como los modelos de aproximación al espacio, ¿no? Y ahí también viene el tema de la museografía, ¿no? Que es la objetivación. Para Navarrete decía que la museografía es la objetivación de los conceptos. O sea, es volver el argumento realidad dentro del espacio. La museografía y la curaduría van de la mano. La museografía es muy importante en el campo, para mí es esencial dentro del elemento curatorial, ¿no? Hay curadores que son museógrafos, que son sus propios museógrafos, porque la curaduría también tiene esos elementos, ¿no? Por ejemplo, Miguel era un gran museógrafo, pero no escribía, por ejemplo. Hay muchos curadores que escriben, fíjense, porque es muy interesante que la mayoría de los curadores vienen o de la escuela de letras, por lo menos aquí en Venezuela, o de la escuela de letras o de arquitectura. Eso tiene La mayoría que era arquitecto. Ajá, Era arquitecto. sí, Sí. claro. La mayoría de los que son arquitectos son sus propios museógrafos. Trabajan, o sea, tienen eso claro del espacio. Y la mayoría que vienen de literatura, de letras, son muchísimos, es impresionante. Muchísimos. Yo saco la cuenta y no me lo puedo creer. María Elena Ramos, bueno, yo, Chowi, Luis Enrique, y te lo juro que hay como Susana Benco, hay una cantidad de que vienen de esa escuela de letras. Pero, claro, hay curadores que les cuesta escribir, entonces, bueno, buscan apoyo, contratan a alguien que escriba. A mí me gusta mucho la museografía, pero yo no soy diseñador de espacios, pues, ¿no? No manejo ese ámbito y siempre necesito un apoyo museógrafo que trabaje conmigo. Yo sé como en la distribución, más o menos dónde quiero las cosas, pero también le dejo carta libre al curador, me gusta al museógrafo para que él trabaje sus propios temas con el montaje, con los elementos, con esas relaciones, pues del espacio, la iluminación, el color, la gráfica. Me gusta muchísimo trabajar, eso sí, lo que más me gusta es cuando el museógrafo es también el diseñador. O sea, cuando esas dos tareas están engranadas, diseñador y museografía. Porque entonces ahí, como es el caso de José Luis, ¿no? José Luis García, es diseñador, es artista. Los museógrafos artistas es lo mejor que hay en el planeta Tierra.
Si alguna vez les lo necesitan, tienen que montar una exposición, búsquese un museógrafo artista, porque los artistas conciben el espacio como si fuera una obra de ellos. O sea, es inevitable que se metan en ese pulso. Yo trabajé mucho tiempo, por ejemplo, con Pietro da Prano, que es un gran artista y museógrafo. Y Pietro y es instalador, ¿ves? Entonces Pietro era perfecto cuando yo tenía colectivas que había de todo, que tú dices, ay Dios mío santo, ¿cómo yo voy a ordenar esto en el espacio? Porque hay fotografía, hay pintura, hay collage, hay cosas grandes, cosas chiquitas, pequeñas, con color azul, blanco y negro, no sé qué. Entonces yo le daba, soltaba eso a Pietro y Pietro armaba esa instalación perfecta ahí en la caja del Centro Cultural Chacao. Y José Luis también es artista, pues entonces hay diseñadores que son museógrafos, pero los que son diseñadores y diseñadores, entonces parece que se pensaran el espacio como un libro tridimensional. Todas esas cosas son generadoras de posibilidades y uno siempre tiene que pensar también en ello. ¿En qué momento voy a necesitar a quién? ¿No? Si yo tengo una exposición que todo es bidimensional, que tiene que ver con cosas muy, no sé, de la literatura o de fotografía, yo por lo general llamo a Pedro Quintero, porque Pedro es diseñador de libros y le gusta levantar como unos libros en el espacio. Pero ya uno tiene la intuición, ¿ves? La previsualización de a quién va a llamar para qué caso. Ahí ahí va uno de la mano. De la clase pasada también yo les hablé de las relaciones que para mí tenía el tema de la dirección teatral, pues la puesta en escena, pensar en la curaduría, eso lo conversamos, las relaciones entre el espacio, la iluminación, la distribución, la percepción. Yo siempre pienso mucho en lo que va a sentir el espectador. Eso es una cosa que para mí es fundamental. O sea, yo creo en eso. Yo quisiera, siempre que monto una exposición, quisiera que el espectador tuviera una vivencia particular cuando se desplaza por ese espacio museográfico. Entonces, bueno, finalmente la exposición como un medio de comunicación, la puesta en escena, la ambientación y la exposición como el goce estético, pensar en el espectador, pensar en ese disfrute, ¿no? Es decir, que haya una movilización cada vez que el espectador entra en esa goce, en esa relación, ¿no? Ahora, esto lo vamos a dejar abierto porque faltan 10 minutos, pero lo vamos a hablar la clase pasada. El curador es un intérprete, un mediador, un intruso, un creador. Todas las anteriores. Todas las anteriores. Vamos a revisar la clase que viene. Yo se los voy a mandar por el grupo, les voy a hacer un PDF y las leemos después. Entonces ahí vamos a revisar. Yo he acumulado distintas reflexiones de distintos curadores a través del tiempo. Aquí hay una de José Antonio, citado por Gutiérrez, está una de María Luz Cárdenas, está una de Jesús Fue Mayor, está una de su profe Félix Suazo, está una de Susana Quintero, Luis Pérez Orama y mi novio Jens Hoffman. Entonces yo se los mando. Tienes que contar ese romance porque nos tienes en vilo. Va a ser que en la clase... Bueno, porque, porque es que él viene del teatro también. Entonces, tú sabes que cuando uno es joven, uno es bien estúpido, bien necio. Entonces... Y a veces de viejo también. Bueno, yo espero que no sea una vieja necia, que haya aprendido algo, no me haya vuelto una vieja necia. Pero fíjate, eso fue un seminario súper bonito. Yo tengo por ahí los libros, que esos libros a mí me gustaría, oye, pero es que para yo ponerme a digitalizar eso y hacer un PDF, porque antes, déjeme buscarlo. Aquí está. Estos son 2 seminarios que hizo la colección mercantil cuando yo trabajaba allá. Esta reformulación del modelo expositivo, ¿ves? Que es el que más me gusta. Y el segundo fue la autonomía reformulada, ciclo de charlas y foros en torno a la curaduría de arte contemporáneo. Esto sería esencial que ustedes lo tuvieran. Pero estos libros están en la colección pero verdad que aquí no están, no vive nadie. O sea, nada más está, creo que Gabriela. La Gabriela. Pero claro, lo que pasa es que cómo los van a ir a buscar. Entonces, el que a mí más me gusta es este primero, ¿ves? Que es donde ahí estuvo mi novio Jens Hoffman.
Y eso fue unos foros súper bonitos que se hicieron ahí en el auditorio del edificio mercantil en aquel momento. Y tiene textos, vino Jen Hoffman, Ute Metabauer, Carlos Basualdo, Adriano Pedrosa, que también es un bello. Y después hubo unos foros, o sea, hubo unas charlas y después hubo unos foros. Entonces, y en este también hay mucho de arte latinoamericano, porque este fue un segundo que se hizo, que lo hicimos en la... Es el que tiene que buscar Gabriela. Gaby, ese es el tuyo para tu museo. Ah, mira, este lo hicimos en el marco de la FIA, en un auditorio de la FIA. Y este tiene textos de Jesús Fue Mayor, que era el organizador, junto a Gerardo, de Taía, Ticio Escobar, que vino, Susana Quintero, Carmen Hernández, José Antonio Navarrete, Kevin Power, que ese es otro señor bello que falleció, que yo lo amé, Sandra Pinardi, que también falleció, Inés Katzenstein, que es una super curadora argentina, Philip Pirot, Danilo Dueñas y Félix Suazo, y Juan Carlos Rodríguez, Carlota Álvarez Basso. ¿Cómo se Es una llama? nota. Esto. Es que no leo porque yo soy cegatónica. De la mercantil, de la fundación. Esto es de mercantil, los 2 seminarios que se hicieron, eso está en la bibliografía del curso. La reformulación del modelo expositivo es el primero y la autonomía reformulada es el segundo. Claro, yo me encantaría convertir esto en unos PDF, pero coño, yo no tengo alma para esto. O sea, Pero a no, lo mejor la sala, alguien te puede ayudar. Gladys. bueno, deberíamos para compartirlo, porque bueno, no, Claro. esto no van a ser lecturas obligadas, porque nuestra guía es Santos Mateo, no van a ser lecturas obligadas, pero van a ser lecturas que, oye, que los pueden ayudar en algún momento para algún campo de investigación y donde hay trabajos chéverísimos. Yo Entonces, le puedo fíjate, preguntar a Cecilia si nos los permite y que alguien nos ayude ya, que escanee. claro, porque esto hay que escanearlo, exacto, digitalizarlo y volverlo un PDF. Porque yo he hecho algunas de esas cosas con el teléfono y con el scanner del teléfono, pero no me sale, o sea, esto es un montón de páginas, pues me voy a quedar sin dedo, no sé. Son más organizadas. Exacto, pero entonces el cuento viene a colación porque ahí está Jens Hoffman. Y entonces Jesús Fue Mayor. Yo en esa época todavía hacía teatro y curaduría, o sea, trabajaba en la oficina y también hacía teatro. Y Jesús me dice, oye Lore, préstale atención a Jens porque él tiene mucho que ver contigo. Tú te vas a sentir muy bien cuando lo escuches, me decía. Y yo decía, ay, eso sí es necio y tal. Total que, pero sí le presté atención, pero no no toda la que él me pedía, a la que me incitaba Jesús. Y claro, no busqué como un espacio para hablar con él, para conversar con más calma, sino que bueno, lo vi, tú sabes, ahí necia. Cúnchale, y después con el tiempo, ese hombre es una maravilla. Tiene que ver con el tema del proceso. Y fíjate que él fue el único que no llevó imágenes al foro. Y lo dijo justamente porque le gustaba más, o sea, le gustaba lograr una charla que se convirtiera en una experiencia, en un proceso en sentido propio. Que la gente imaginara las cosas de las que él estaba, por las que él estaba conversando, pues, no viendo imágenes de otras cosas. Y él tuvo, bueno, imagínate, contacto con Antonín Artaud, con Bertolt Brecht, todos los proyectos que hizo, trabajó, oye, muy cercano a lo que a mí o sea, lo que yo misma he definido posteriormente como mis propios procesos curatoriales un poco, ¿no? Y que Jesús atisbaba en mí, pero yo misma no veía. Gracias por carajita necia. La soberbia de la juventud. La soberbia de la juventud. La soberbia de la juventud. Entonces él es mi novio, por eso es que él es mi novio. Él es mi novio y también el otro señor que no es así porque lo descubrí. Pero Jens Hoffman sigue vivo. O sea, claro, es que él es chiquito. Míralo aquí, mira la foto. Ah, pero le puedes escribir, o sea, estás a tiempo de reparar el error juvenil. No, yo no importa, el tiempo lo dirá.
Si él viene, si nos vemos, si hablamos un día, si nos conseguimos. Chica, pero sí, Es un de- chamo, míralo, míralo la carita de loquito. ¿Lo ven? Ah, no, pero imagínate. Yo creo que hablé con él un ratico, pero no me fajé, pues como me he debido fajar. Pero nada, es un tipo súper, súper nice. Después ahí vamos a leer varias de sus relaciones, ¿no? De sus consideraciones. Entonces yo les mando todos estos textos en un PDF pequeñito, se los mando por el Buenísimo. Me Google lo mandas por el chat. para que la clase, o sea, lo leen y la clase que viene comentamos. Me interesa muchísimo como estar, son fragmentos que a mí me parecen relevantes. Y me interesa muchísimo, a veces agrego uno mío, para que esté el mío también, cuáles están más cerca del tema del curador como creador, cuáles están más lejos, no, ¿dónde ustedes ven este tema del creador omnisciente, el curador testigo, el curador, saber cómo están las relaciones entre argumento y repertorio dentro de lo que estas personalidades dicen, ¿no? Sobre la curaduría. Creo que ese es un punto que puede ser bien chévere. Yo lo armo y se los mando y después vamos a Bueno, y está el conversamos texto, eso. está el texto Ah, en tu palette, el de Ana María Sánchez Lesmes, que empezamos, o sea, está que completo. para Sí. lectura de hoy. Que sí. Ah, pero ese no, yo no se los había, esos no son obligatorios. Ah, bueno. Pero ahí los pueden ir leyendo. Pueden leer está el de Felizuazo completo. El de María Luz, no sé si está. Ese de esa señora es chéverísimo. El de Sánchez Lesmes. Es muy bueno, muy bueno. Súper interesante. Hay textos de crítica, está el mío de crítica y curaduría, curaduría en tiempos de crisis, no sé qué. Pero estas son como fragmentos que yo he ido acumulando a lo largo del tiempo que van creciendo. Al principio eran 4, ya van como por 7. Igual está el texto completo de Félix de este. Y este de Pérez Urama creo que está en un librito que le hizo en la Sala Mendoza sobre la inminencia de las poéticas, cuando hizo la exposición esa de la Bienal de Sao Paulo. Bueno, eso los conversamos y los discutimos y después yo les voy a hablar de algunos ejercicios curatoriales que están, ven todas estas imágenes que van pasando por aquí, al lado, ¿se ven? Sí, sí se ven, sí se ven, sí se ven. De algunos modelos y bueno, voy a pasar por encima de algunos porque claro, en este momento yo llegué hasta esta exposición que hice en la Hacienda de la Trinidad, pero de repente hago un aglutinado ahí de la trayectoria inédita, tiempos de espera y líneas de fuga, lo que preparo para hablar un poquito de esos procesos. Bueno, queridas, gracias por su asistencia. Oh, gracias a ti, Lore, delicioso. ¡Ay, qué bueno! Qué bueno. Que me puedas pasar ese material, porque la verdad es que hay muchas cosas interesantísimas, bueno, casi todo. Sí, sí, vale la pena Pero detener. les pasó todo. Sí, porfa, Bueno, pasa. para poder leerlo y que nosotros no tenemos clase Esto se la puede semana que montar en el viene, ¿no? Padlet. Sí, Sí, ¿verdad? tú me lo puedes pasar y Ah, yo lo paso en el Padlet. dale, mejor, porque este es pesadísimo. Como Ay, tiene qué este mejor. montón de imágenes, vínculos y cosas, es pesado. Tú ves que no quieres mandar y yo lo pongo en el Padlet y si se tiene que poner por parte. No, lo mandó todo para que lo Ya. tengan y lo andan viendo, porque fíjate aquí, por ejemplo, oye, pero es que sería buenísimo. Quiero agregar, ves, mira, esta museografía fue mía mismísima. Ves que uno sí puede hacer su cosa. O sea, digo, para cuando ustedes hagan sus proyectos, claro, mira, José Luis García es la bestia, pues. Ya les voy a enseñar uno rapidito. Déjame ver si puedo hacer. O sea, si ven les da risa el mío, pues, por supuesto. Déjame buscarlo aquí, escritorio, ya, van a ver. Miren, aquí está el PDF del montaje. No, además, tener ese material nos ayuda muchísimo con los trabajos a también ir como enfocándonos, ubicándonos, o sea, empezando a hacer la estructura de nuestros propios proyectos. Claro.
Vieron ese mío, ¿no? Ese sencillito que yo hice, esta obra va aquí, está aquí, está aquí. El mismo Emilio Narciso le dije, ay Emilio, ¿tú me ayudas a montar? No, Lore, tranquila. Y lo hicimos, pues, y quedó chévere. Y ahí yo tuve unas ideas ahí muy interesantes, pero claro, es diferente de una cosa como esta, mira. Ay, no, qué loca. Me iba a salir. Ajá. Miren el plano, el programa por sala de José Luis, que es el diseñador además de líneas de fuga. Aquí están los artistas que van en Montevideo. El día de la inauguración está en la fecha. Premontaje. 1, 2A, 2B, 7, 3, el 4, el 5, el 6. Aquí va el monitor, en el 2A, Isabel Cisneros, el nombre del artista, esto va pintado en este azul, los monitores, Claudia Casares del Fierro, 5, la vista general, ¿no? Donde va el de Augusto Gallardo, este es la grande Isabel Cisneros, entonces estas son las paredes como laterales, ¿no? Aquí va más cercano, el 1. Los paneles y pedestales van pintados en color Pantone 2955, 4 litros de pintura aproximado, calculando pintar los paneles por ambos lados. Los largos de los pedestales, la anchura, que también van azul, porque ese azul es el que coincide con todos los demás. Las ventosas van pegadas al vidrio con silicona de pecera. Miren. Oh, increíble. No es una locura de ello. Súper. Mudanza, cintas de algodón. Augusto Gallardo. Toda la instalación ocupará o estará inscrita en el área comprendida del centro del módulo de cristal. Esto es lo que daba a la calle, ¿no? El cristal. Aproximadamente 8,72 enradas se ubicará a los espacios señalados antes y después de enrada podrán ser usados por Gallardo estos espacios para instalaciones in situ, porque ese muchacho iba. Los elementos, no sé qué más, 120 centímetros, el recorrido, el mueble del monitor, específicas, las distancias, 1,20, 5,34, las pulgadas de los monitores, la vista desde la planta, como las dimensiones de fabricación del mueble que se tiene que mandar a hacer para esa pieza, que es más o menos así como quedó. Vista frontal, Nidia Negromonte. Vista en planta, desde arriba. Las imágenes referenciales, los valores, los paneles cuánto miden, los kilogramos de papel, las pilas, lo que llevan en la parte superior, la imagen referencial de la gráfica que va en el vidrio. Claudia Casarino, entonces esto fue buenísimo montarlo también. Los uniformes de tul negro. El corte de las cosas que iban a cargar los vestidos. Corte moldeado y pintura de los alambres según la imagen. Colgar las perchas de alambre cuidando la altura, ser similar a los hombros de unas personas entre unos 65 y unos 80. La iluminación debe rodear la obra, no apuntarse directamente. Marco Maggi, el área disponible. Bueno, y la vista frontal. No, increíble. Wow. Buenísimo. Sí, Eso por sitio, ¿ah? Bueno. Por sitio, con la gráfica, todo de cada lugar. Por eso es muy chévere cuando uno tiene un Qué museógrafo. bella esa pieza, me puede, encanta. bella qué la de los bella, ¿verdad? vestidos, sí, Sí. increíble. Buenísimo. A ver si podemos ver algo de... Ya va. Ay, ¿qué estoy haciendo? Déjame ver si sigo aquí mismo. Si hay algunas imágenes. Que yo creo que yo ni he bajado esas imágenes todavía. No, quería ver si tenía algunas imágenes de la sala para que la vieran. Bueno, yo organizo eso y después lo vemos para que vean qué chévere desde el plano pasará después en el espacio, ¿no? Cómo pasan las cosas en el espacio, eso es una nota. Ah, bueno, hay una foto aquí, ¿eh? Este pleno montaje.
les voy a compartir esa foto y ya después seguimos. Elena, O sea, después me se lo encanta armo tu como corte de es. pelo. ¿Cómo? Me encanta tu corte de pelo. Ay, luego- gracias. Miren los vestidos al fondo, los veo. Ven, que Sí, era pero puro. lo bello es los vestidos reflejados también en el piso, ¿no? Es como No, en el piso y en esto puro impresionante. espejo. Esto de Puro aquí era puro espejo, es espejo. impresionante, sí. Sí, bellos, bellos. Y aquí este es Bayardo montando el radar, miren, ¿ves? Ay, Y esta es la pieza de Isabel Cisneros grandota que se ve ahí. Pero bueno, después les mando unas fotos de sala más bonitas. Bueno, jóvenes. Entonces, nada, tienen el miércoles que viene libre y nos vemos el 15 de junio. ok. Vayan pensando en sus proyectos para que después no nos agarre la cosa, o sea, que nos podamos tomar después de la clase unos 10 minutos o 15 minutos antes de terminar para conversar sobre sus propuestas y vamos afinando. Ok, para que no nos vaya a agarrar eso y nos agarre desajustado. El sereno, el sereno. Exacto, exacto. Bueno, nada, gracias. Gracias a ti, Gracias a ti, qué bueno. Qué chévere, me encanta. Esperamos Vamos a con hacer ansia el unos. PDF. Esperamos con ansia el PDF. Sí, yo no, lo voy a subir, le aviso a Gaby para subirlo en el Padlet. Y vamos a ver si podemos con las muchachas de la sala digitalizar estos librillos. Qué Yo le bueno. pregunto a Ceci. Ajá. Sí, porque así los tienen ustedes ahí de referencia. Dale, pues buenísimo. Oye, gracias. Ay, De verdad, no, tan estupendo. bellas. Estupenda, Muchas generosa. gracias. 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 Me alegra mucho que lo hayan disfrutado. Besitos. Que estén súper bien. Chao, chao. Bye bye. Que estén Nos bien. seguimos viendo. Besitos.